noticias, entrevistas, información de primera mano en Montería Radio, 38 grados. Once de la mañana, 40 minutos, amables oyentes de Montería Radio, 38 grados, cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes originadas en Montería, Córdoba, la costa, Colombia y el mundo. Nos acompaña en el máster central, como siempre, Robin Ramos. Aquí en la presentación y dirección de la noticia, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago es un periodista Montería Radio. Síguelo en Twitter como @noticiasgs. La noticia más importante para el caso administrativo del departamento de Córdoba y de la ciudad de Montería está relacionada con la revelación que hizo esta mañana bien temprano Camilo Enciso. Él es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Ha hecho una importante revelación que puede considerarse atenderse como una denuncia gravísima. Palabras más, palabras menos. Se tumbaron un billete en la construcción del Coliseo Miguel Zapilera. Algunos dirán, ya eso era sabido y era evidente, pero ninguna autoridad, porque es una autoridad de la Presidencia de la República, lo había señalado. Camilo Enciso, en Debate 7am, reveló detalles de lo que considera el tumbe del Coliseo Miguel Zapilera, pero además de eso agregó: voy tras los pillos, contratistas y quienes ayudaron a que esto ocurriera. El secretario de Presidencia, Transparencia por Colombia, Camilo Enciso, esto dijo a Debate 7am. La ciudadanía lo denunció como un caso de lo que nosotros hemos llamado elefantes blancos, es decir, esas obras de infraestructura que nunca fueron terminadas a cabalidad y en la cual aparentemente se perdieron los recursos públicos. Debido a esa denuncia, en mi anterior visita aquí al departamento de Córdoba y en particular a Montería, yo fui a hacer una inspección ocular al Coliseo, porque nosotros pedimos varias veces información sobre el estado de la obra y le aseguro que desde Bogotá no encontrábamos respuesta. No sabíamos exactamente cuál era el estado de la obra en ese momento. Entonces tomamos la decisión de hacer una visita al departamento, aprovechar que teníamos actividades acá y fuimos a hacer la inspección al Happy Lora. Lo que pude observar es que había una obra paralizada que, según nos reportó la alcaldía de Montería y en particular el secretario de Infraestructura, había tenido algunos avances recientemente, pero después ya había quedado otra vez en estado de parálisis. Nos explicaron que había unas dificultades jurídicas para poder sacar adelante la obra y para poder financiar la parte que se necesitaba para poder completar la obra. Y lo que hicimos fue que radicamos unas comunicaciones a la alcaldía pidiéndole información concreta sobre el estado de la obra, copia de los informes de interventoría, copia de las constancias de pago de los gastos, o más bien de los gastos que estaban reflejados bajo el cronograma de desembolsos y de ejecución de la obra, y le hemos hecho seguimiento a esas respuestas de la alcaldía. Yo espero poder conversar con el alcalde durante mi estadía acá en la ciudad y quiero pedirle que haga público ante la ciudadanía cuál es el plan de acción, cuál es el cronograma, qué es lo que viene de acá en adelante frente al Coliseo Happy Lora. La gente ya sabe que ahí se perdió una plata. Pero lo que más indigna a la gente además es que no solo se perdió la plata, sino que la obra sigue sin terminar. Entonces la gente quiere saber si sí la van a terminar, si no la van a terminar, cuándo la van a terminar y cuánto le va a costar. Eso para empezar. Pero adicionalmente, yo sí me voy a encargar de ir detrás de los funcionarios públicos y de los contratistas que permitieron que una inversión multimillonaria, en el caso del Happy Lora, se perdiera. Aquí hay que ir detrás de la plata.
Aquí hay que ir detrás de los bienes, de los funcionarios públicos que permitieron que esa plata se perdiera, donde hubo una mala supervisión, donde hubo una interventoría que no fue seria, donde hubo graves problemas en el acompañamiento y en la denuncia oportuna de las irregularidades que a la postre se presentaron en ese contrato, que impidieron que se culminara de manera oportuna como debió haber sido. No podemos permitir que haya impunidad en ese caso. No podemos permitir que si hubo detrimento patrimonial, el único que pague los platos rotos sea el pueblo de Colombia, a quien sí le cuestan mucho sus impuestos, para que unos pillos o hagan de las suyas o simplemente actúen negligentemente en la vigilancia de la buena ejecución del presupuesto que se había asignado para ese proyecto. Eso frente al Happy Lora. Ese es Camilo Enciso, quien precisamente hace parte de Transparencia por Colombia, el secretario de Transparencia por Colombia, señalando efectivamente que hace parte de la estrategia de identificación de problemas en la ciudad de Montería y donde tienen clara referencia de una situación particular en la que se genera una serie de suspicacias alrededor del tema. Es que ha sido muy claro el propio secretario de la Presidencia de la República para esos temas en la alcaldía de la capital del departamento de Córdoba. En la ejecución de la obra hay irregularidades y fue muy claro en señalar. Allí se tumbaron un billete, hace falta dinero de la obra. Y recordó al alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Eduardo Correa, que le ha solicitado en varias oportunidades información y le ha pedido que luego de una reunión de hoy publique toda la información de interventoría y todo lo relacionado con una obra que debió ser entregada hace varios años y que no se pudo. De la misma manera, Camilo Enciso, en diálogo con Debate 7am a través de Montería Radio 38 grados, se refirió también a un tema delicado, el ranking en el que se encuentra el departamento de Córdoba en delitos electorales. Asegura que Córdoba hace parte de esos 10 municipios en los que se encuentra, de esos 10 departamentos, entre los más altos con síntomas de riesgo electoral. Y dice que una de las grandes falencias es precisamente la transhumancia del delegado de la Presidencia de la República para la Oficina de Transparencia por Colombia. Camilo Enciso precisó sobre el tema. Córdoba está entre los 10 departamentos del país con menor cantidad de sanciones penales impuestas a servidores públicos por delitos contra la administración pública o a particulares involucrados con actos de corrupción. Córdoba participa con un 0.48% del total de sanciones penales adoptadas por juzgados penales o cortes penales a nivel nacional. Y mire que Córdoba no es un departamento que poblacionalmente sea tan pequeño. Córdoba es un departamento que tiene una población importante, en donde definitivamente sabemos que ocurren actos de corrupción en distintos niveles de la administración pública, pero resulta que durante un periodo comprendido desde 2008 a 2014, solamente el 0.48% de las sanciones de Córdoba tienen esa participación a nivel nacional. O somos muy juiciosos administrativamente o está fallando la justicia. Exactamente. Ahí, claro, hay que hacer un análisis de causalidad, ¿cierto? Yo no puedo concluir que es que hay 0.48% únicamente a nivel nacional porque en Córdoba todo se haya administrado de manera perfecta. Tampoco puedo decir que sea porque hay una impunidad absoluta. Lo que sí puedo decir es que desde un punto de vista de análisis estadístico es anormal. Algo está mal. Mire esto. En 2008 la información que tenemos es que solamente se profirió una sentencia penal condenatoria por delitos contra la administración pública en todo el departamento. En 2009, una. En 2010, dos. En 2012, dos. En 2013, otras dos. En 2014, 7. Esto mostraría que hay una cierta mejora a lo largo del tiempo,
pero hombre, que en un solo año haya únicamente 2 condenados en promedio durante los últimos 5 años por delitos contra la administración pública, eso está como raro, hay que decirlo. Y lo inciso, el secretario de Presidencia para Transparencia por Colombia. Y debe estar pasando algo, si los índices de corrupción son con un riesgo alto, se han denunciado muchos casos y hay pocas sanciones, ejecutores o condenas, ¿qué está pasando? No les huele bien, algo huele feo. Pero además de eso, se ha referido sobre el tema electoral, en el sentido de que los delitos no solamente se cometen sobre, sino también en esa medida estamos esperando las denuncias. Ya han llegado al portal de lo que se llama Lauriel, que es el portal de denuncias que está utilizando la ciudadanía para poner en conocimiento de las autoridades este tipo de hechos. Han llegado cerca de 900 denuncias por casos de corrupción electoral. Y todos esos casos están siendo ya investigados por el Consejo Nacional Electoral y nosotros le hemos pedido muy enfáticamente al presidente del Consejo que tome decisiones enérgicas y oportunas antes de la fecha de elecciones. Es decir, que actúe declarando la nulidad de la inscripción de las cédulas de ciudadanía que corresponden a evidentes casos de transhumancia electoral. Ahí tiene que haber oportunidad en la decisión, tiene que haber energía, tiene que haber un mensaje de prevención general y además tiene que haber denuncias penales y represión por parte de la justicia criminal en contra de las personas que se prestaron para este tipo de flagelos. Porque es que yo aquí sí digo una cosa, y es que aquí el corrupto no es solamente el político que promueve la inscripción de unas cédulas de unas personas a las que les va a comprar el voto. Aquí el delito y el crimen también está en cabeza de quien se presta para eso, de quien vende su voto. Eso es, además, hay que decirlo para que los colombianos lo tengan muy presente, un delito contemplado por el Código Penal que tiene unas sanciones muy importantes y que deberían generar una conciencia sobre el peligro, sobre el riesgo que genera para los colombianos prestarse a este tipo de cosas. Yo, haciendo un poquito de pedagogía acá, le quiero contar a la gente. El Código Penal colombiano tiene algunos delitos que están contemplados allí, ¿cierto? Tiene delitos como, por ejemplo, la perturbación de certamen democrático. Tiene delitos como el constreñimiento al sufragante. Usted ahorita mencionaba un caso en el que un concejal supuestamente habría determinado la presión a unos estudiantes para que voten a su favor en la campaña de la cual es candidato. Eso es inaceptable, pero no solo es inaceptable, sino que es un delito sancionable con pena de prisión de 48 a 108 meses. Es un delito de la mayor gravedad. Ese es el delegado de la Presidencia de la República para la Secretaría, que tiene que ver precisamente con Transparencia por Colombia. Temas delicados que se toman y que se tocan precisamente en Montería Radio 38 grados a profundidad. Otro tema importante, en el tema administrativo y político, el pronunciamiento duro que hizo en el Congreso de la República anoche el congresista Eduardo Tous de la Osa, prácticamente pidiendo la cabeza del gerente general del Banco Agrario. Ha dicho que las políticas del gobierno nacional encaminadas para vivienda rural no han servido absolutamente de nada. Asegura que solamente con el Banco Agrario hay serias dificultades. Y ha pedido al gobierno que tenga intervención, mano dura frente al tema. Mucho más cuando la preocupación está centrada en los campesinos colombianos, porque no hay en estos momentos ningún tipo de posibilidad de acercarse a las entidades del Estado para poder salvaguardar sus cultivos, para poder tener microcréditos, y mucho más peor con la reducción de hasta el 50% que le han hecho el presupuesto general de la Nación para el rubro que corresponde al tema agropecuario. Lo que ha dicho el congresista Eduardo Tous de la Osa. Totalmente que este país necesita una reforma agraria integral. Hablar del tema presupuestal, tenemos que tocarlo aquí porque para hacer una reforma integral necesitamos recursos. Yo me pregunto, tenemos un ministro que ha recorrido todo el país,
que hace las cosas de la mejor manera posible, reuniéndose en cada rincón de cada departamento y cada municipio con todos y cada uno de los actores sociales. Pero con este tema presupuestal por la que está pasando el país, que ya nos anunciaron que van a recortar más del 50%, estamos dando una pela inclusive, ya hablamos hasta con el señor presidente, que pueden recortar de cualquier parte, pero no pueden tocar los recursos que van destinados a los campesinos de este país. La deuda histórica que tiene este país con los campesinos tardará muchas décadas en ser solucionada. Yo me pregunto, ¿dónde va a quedar el tema de los proyectos productivos, proyectos de riego y de drenaje, asistencia técnica a nuestros campesinos, recursos para cumplir con el pacto agrario, las facilidades para acceder a créditos a través de Finagro, investigaciones para el sector por parte de como Corpoica, formalización de predios, recursos para Incoder? De igual manera, el presidente Eduardo Torres de la Osa dijo textualmente: el Banco Agrario parece un gota a gota, un prestadiario, un cobradiario, porque lo que hace es exprimir al campesinado colombiano. Y le pidió al ministro de Agricultura que así como a los funcionarios se les evalúa por su comportamiento, que a estos se le midan por meta, y si no los ha cumplido, que den paso al costado. En este país, prácticamente en casi todos los municipios hay oficinas del Banco Agrario, pero parece más bien son oficinas, yo diría que los campesinos le tienen hasta miedo, porque parece que fueran un banco gota a gota, porque vemos que los campesinos, señor presidente del Banco Agrario, sé que me está escuchando, no se están acercando a ninguna oficina del Banco Agrario por toda la tramitología que hay. No se ven. Es más, según el informe que presentó aquí mi colega Hernán Penagos, solamente el 11% de los campesinos de este país solicitan crédito. Eso no puede ser. Segundo, en el tema de vivienda rural, más del 60% de la población rural está en déficit con el tema de vivienda. Y aquí, mire todo lo que se genera, señor presidente del Banco Agrario. Es importante, para que sepan, ¿saben cuánto demora, doctor Inti, en arrancar un proyecto de vivienda rural en este país? 2 años, ¿oyó? En Tuchín, Córdoba, la semana inmediatamente anterior, de 50 casas que empezaron hace 3 años, oíganlo bien, solamente entregaron 23. Y que me diga algún colega aquí si con recursos de este año han puesto siquiera un ladrillo, oíganlo bien, un ladrillo, un bloque en algún municipio de este país. Entonces, señor presidente del Banco Agrario, señor ministro, aquí hay que tomar cartas en el asunto. A nosotros nos evalúan cada 4 años, pero a los funcionarios públicos se les evalúa a través de metas. Yo sí quisiera ver las metas del presidente del Banco Agrario. Ese es Eduardo Torres de la Osa en ese duro pronunciamiento en el Congreso de la República. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, la decisión política que ha tomado el Centro Democrático para apoyar a la gobernación del departamento de Córdoba, Carlos Gómez, el candidato de Cambio Radical a la gobernación de Córdoba. Pausa, ya regresamos. GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Ituango en el departamento de Antioquia, que hace parte de esa comprensión. Escúchalo de lunes a viernes de 6 a 6:30 de la mañana por Montería Radio y Radio Panseno. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia, siempre hay más información. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la mañana. Dirige Toño Sánchez Jr. Ay, mamá mía. Ay, papi, ¿qué tienes, papi? ¿Qué te pasa? Ay, hija, tengo un dolor fuerte en el pecho que no me deja ni respirar. Anda, papi, no te preocupes. Vámonos ya directico para el Camu El Amparo. Además, tú sabes que siempre hay uno cerca a nosotros. Camu El Amparo,
24 horas al amparo de su salud. Luchemos, luchemos, luchemos por el cambio. Luchemos, luchemos, luchemos por el cambio. Con Carlos Gómez, gobernador. Por nuestra seguridad, luchemos por el cambio. Carlos Gómez, gobernador. Por el trabajo y el empleo, luchemos por el cambio. Carlos Gómez, gobernador. Luchemos, luchemos, luchemos por el cambio. Con Carlos Gómez, gobernador. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados. La noticia más importante que se genera desde el punto de vista político tiene que ver con la decisión que acaba de tomar Centro Democrático de sumarse a la candidatura a la gobernación del departamento de Córdoba del aspirante por Cambio Radical Carlos Gómez. Daniel Cabrales, senador de la República, fue quien hizo el pronunciamiento oficial en presencia de Carlos Gómez y Carlos Ordosgoitia, este último candidato a la alcaldía de la ciudad de Montería. El senador Daniel Cabrales se expresó en los siguientes términos. Programático, inmerso y un contrato de adhesión. Ese es el término jurídico que se usa en la norma electoral. Carlos Gómez se convierte en el candidato de Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba. Daniel Cabrales, el senador de Centro Democrático, entendiendo y señalándole, explicándole a la comunidad efectivamente lo que estaba ocurriendo en ese momento y tiene que ver precisamente con la adhesión que han hecho. Y seguidamente, en un comunicado leído, Carlos Gómez se pronunció frente al tema. Dice que acepta no solamente el respaldo, sino que lo valora y asegura: caminaré el departamento de Córdoba con los candidatos de Centro Democrático, incluyendo el de la ciudad de Montería. Que hemos emprendido desde nuestra aspiración a la gobernación de Córdoba. Con el Centro Democrático vamos a liderar el cambio en la seguridad del departamento, porque los cordobeses tienen derecho a cambiar el miedo por la tranquilidad. Con ellos, desde la gobernación, vamos a reactivar la inversión, la generación de empleo y la confianza de los ciudadanos. Acompañaré a los candidatos del Centro Democrático en el departamento de Córdoba para que podamos difundir las propuestas de seguridad y progreso que tanto reclaman los cordobeses. Agradezco al expresidente Álvaro Uribe, al senador Daniel Cabrales y al candidato, por supuesto, de la alcaldía de Montería, Carlos Ordosgoitia, su confianza en mí y su compromiso para que luchemos juntos por el cambio en el departamento de Córdoba. Ese es Carlos Gómez, el candidato a la gobernación de este departamento. De igual manera, hubo un pronunciamiento por parte del candidato a la alcaldía de la ciudad de Montería por Centro Democrático, Carlos Ordosgoitia. Dijo que a partir de este momento tiene el coquipero para caminar la ciudad de Montería y empezar a verdaderamente darle un cambio administrativo a la capital de Córdoba. A todos los monterianos a sumarse a este gran proyecto para que entre todos construyamos una Montería donde el centro sea la gente. Y agradezco a usted, doctor Carlos Gómez, por apoyar este proyecto y conformar esta fórmula para ganar la alcaldía de Montería y la gobernación de Córdoba. Carlos Ordosgoitia de Centro Democrático. Las expresiones se escucharon en medio del apoyo de los candidatos a alcaldías, asamblea y consejo de Centro Democrático, que concentrados empezaron a vitorear el nombre de Carlos Gómez y además de eso señalar que era el candidato que llevaban precisamente para la gobernación de este departamento. Allí, en medio de sonoros aplausos, también hubo un pronunciamiento interesante por parte del mismo senador Daniel Cabrales cuando señaló: esto sí es una puya política. Aquí, en Centro Democrático, no dejamos tiradas las candidaturas ni a los coequiperos políticos, en una clara referencia
a la forma como Carlos Gómez fue abandonado por su equipo político inicial, incluyendo al candidato a la alcaldía de la ciudad de Montería, Marcos Daniel Pineda García, por el Partido Conservador, quien en un comunicado, respaldando obviamente a la decisión de la colectividad azul, dejó en libertad a los candidatos del Partido Conservador para que votaran por quien les diera la gana la gobernación de Córdoba. Y que después de un mes de cerradas las inscripciones a nivel nacional, en conjunto con el expresidente Uribe, con Oscar Iván Zuluaga, en muchas oportunidades, en muchas reuniones, en muchos diálogos, se ha tomado la decisión como partido Centro Democrático acompañar la candidatura de Carlos Gómez a la gobernación de Córdoba. Nosotros vemos en este momento una empatía en la candidatura de Carlos Gómez. Haremos y hemos diseñado un acuerdo programático para que Carlos Gómez reciba el apoyo del Centro Democrático en cabeza de cada uno de todos ustedes, de los militantes y de los aspirantes en el departamento de Córdoba, asimismo por el expresidente Álvaro Uribe y por Oscar Iván Zuluaga. Se llevará a cabo la firma de un documento que llevará un acuerdo programático inmerso y un contrato de adhesión. Ese es el término jurídico que se usa en la norma electoral. Carlos Gómez se convierte en el candidato de Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba. Y se convierte en fórmula de nuestros candidatos a las alcaldías y por supuesto en la fórmula de nuestro candidato a la alcaldía de Montería, Carlos Ordóñez. Nosotros somos la primera fuerza electoral en el municipio de Montería. Lo demostramos en las elecciones al Congreso. Lo demostramos en la primera vuelta presidencial y lo demostramos en la segunda vuelta presidencial. La única ciudad capital de la costa atlántica que obtuvo esos tres resultados en la pasada contienda electoral de 2014 fue Montería. Y vamos a ganar la alcaldía de Montería y por supuesto acompañaremos para ganar la gobernación de Córdoba y muchas alcaldías en el departamento. Doctor Carlos Gómez, nosotros no somos de dobleces y no dejamos tirado a nadie a mitad de camino. Nosotros nos caracterizamos primero que todo por tener unos valores y unos principios bien fundamentados en nuestras familias y en la política, en los lineamientos de Álvaro Uribe. Aquí tendrá este partido, con Carlos Ordóñez como su fórmula, como todos los alcaldes, candidatos a alcaldía en el departamento, hasta el 25 de octubre, al cierre de las votaciones. Adelante Córdoba, adelante Montería. Daniel Cabrales, senador de Centro Democrático, quien en discurso deja clara varias situaciones. Esta alianza tiene muchos interrogantes que no quisieron responder porque dijeron que todo estaba dicho en los pronunciamientos y comunicados. El primero es el coaval del Partido Cambio Radical al que pertenece Carlos Gómez Espitia
lo tiene Marcos Daniel Pineda García. Pregunta 1. ¿Puede bajo esa consideración subirse a una tarima y pedir el voto por Carlos Ordóñez? El próximo martes están invitados ambos candidatos a nuestra mesa de trabajo en nuestro programa central, Debate 7M, que lo vamos a funcionar con periodismo actual. Precisamente para poder conocer a profundidad lo que Daniel Cabrales llama un contrato de adhesión política. 12 del mediodía, 16 minutos, segunda pausa comercial, ya regresamos con más información. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia siempre hay más información. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la mañana. Dirige Toño Sánchez Jr. GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Ituango en el departamento de Antioquia, que hace parte de esa comprensión. Escúchalo de lunes a viernes de 6 a 6:30 de la mañana por Montería Radio y Radio Pancen. Ay, mamá mía. Ay, papi, ¿qué tienes, papi? ¿Qué te pasa? Ay, hija, tengo un dolor fuerte en el pecho que no me deja ni respirar. Anda, papi, no te preocupes. Vámonos ya directico para Cámula Amparo. Además, tú sabes que siempre hay uno cerca a nosotros. Camo El Amparo, 24 horas al amparo de su salud. Les habla Carlos Gómez. Mientras los corruptos se engordan, nuestros niños mueren de hambre. En mi gobierno, los niños se van a alimentar y los corruptos se van a adelgazar. Por eso, Luchemos por el cambio con Carlos Gómez, gobernador. Carlos Gómez, gobernador. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados. Con la firma del acta de inicio del acueducto regional del San Jorge, se avanza en gran medida en el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la subregión del departamento de Córdoba, se ha indicado por parte del gobierno departamental. Recordemos que se benefician las comunidades de Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista y La Apartada. Se invierten 68.000 millones de pesos, donde aporta la Gobernación de Córdoba, municipios y gran parte del gobierno nacional. La ejecución de ese proyecto se alcanzará en una continuidad de 24 horas del servicio de agua potable. Fernando Álvarez Puentes, representante de la interventoría para ese proyecto, señaló que las obras de construcción del acueducto de San Jorge consisten en la captación de agua por barcaza flotante, construcción de una planta para potabilización por capacidad a 390 litros por segundo, 7 estaciones de bombeo y rebombeo hacia cada una de las localidades. Son 88 kilómetros de instalación de tuberías. El tiempo está programado en el proyecto en 26 meses, o sea, es una obra larga. La gente va a ver máquinas delante de su casa y va a querer agua según pase la máquina. No va a ser así, o sea, esto tiene un proceso de obra, tiene un proceso luego de pruebas de la propia potabilizadora, o sea, hay un proceso ahí de probar las instalaciones, hay unos procesos en paralelos que está habilitando ya Aguas de Córdoba, que es el tema de sacar la concesión de esa obra a un explotador del servicio. Entonces, la obra son 26 meses que empiezan a contar ya. Con periodo de pruebas podemos estar pensando que va a haber agua real en el sistema en unos 30 meses, o sea que no se impaciente la gente porque es una obra, como saben, de una magnitud considerable que tiene sus tiempos de ejecución. Es precisamente el vocero de la interventoría quien ha entregado detalles frente al tema. Esto comienza en 2 meses.
para que vayan haciéndose una idea. Y son 26 meses que quedan pendientes para la ejecución de dicho proyecto. A propósito del tema del San Jorge, había una polémica por unas obras que se están realizando precisamente en Pueblo Nuevo y que obligaron a hacer un corte, óigase bien, de árboles, y el arboricidio fue suspendido en el parque principal de Pueblo Nuevo por la policía y la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge. Las fotos lo dicen absolutamente todo. Sin asco, quitaron esa gran cantidad de árboles que estaban allí precisamente mostrándose como uno de los pulmones del centro del municipio, y que uno no entiende quién fue el genio que se le ocurrió esta vaina. Y todo esto pasa en medio del silencio de la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge. Y se supo por la denuncia de un medio de comunicación del San Jorge, no por la investigación de la CBS. Si los medios no presionan frente al tema, olvídense, lo dejan tirado. Como han dejado muchas cosas tiradas en la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge CBS. 6 de la mañana, 22 minutos. La otra noticia está precisamente enmarcada en un proceso mediante el cual en la ciudad de Montería se empiezan a mostrar una serie de intenciones para la firma de actos, de actas y compromisos con los ciudadanos. Hablo entonces de la forma como en el municipio de Montería pusieron a firmar a los 6 candidatos a la alcaldía una serie de propuestas contemplados en Muévete por Montería, una iniciativa que le permitirá a la capital del departamento de Córdoba tener personas comprometidas, seriamente comprometidas con el desarrollo del municipio, con las propuestas que nacieron del ejercicio que están haciendo una organización veedora electoral que no tiene ningún tipo de fin político, sencillamente decirle, vea, esto es lo que quiere la gente, asúmalo, si quiere fírmalo y mételo dentro del programa de gobierno para poderle hacer seguimiento. 1223, un hombre de 28 años de edad de Planeta Rica fue hallado muerto en su celda en la cárcel Palo Gordo del municipio de Girón, Santander, donde purgaba una pena al parecer por tráfico de estupefacientes, se indicó por parte de las mismas autoridades en el departamento de Córdoba. La otra noticia, porque sé que todos están preguntando qué está pasando con la avenida Circunvalar, que ha tenido problemas en la movilidad y fuimos víctimas, entre otras cosas, de esa situación. Y es que los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia tienen un grave problema, están encerrados, acaban de bloquear los que están haciendo la ejecución de los trabajos, la vía que conecta de la Circunvalar hacia el Estadio 18 de Junio. En el sentido sur-norte. Por la parte posterior eso está lleno de barro y cuando llueve eso es un lodazal. Los pelados con barro a la cintura prácticamente salieron a tomarse la Circunvalar a decirle a la alcaldía, nadie dice que no le metas al progreso, facilitan, no hay ninguno, los únicos que pueden entrar bien son los de los carros. Pero si eso todos no tienen carro, ya vería. Adecúen las vainas, hagan las vainas bien. Nadie está diciendo que no las hagan las vainas bien. Por eso es que les empiezan a investigar y a mostrar cosas. Por eso es que les empiezan a salir chichones a los problemas. Hagan eso rápido y háganlo bien. Uno no entiende en qué cabeza le cabe en un plano a un contratista. Voy a cerrar aquí, esta es la única vía y todo está lleno de barro. Para una institución de educación superior donde van muchos jóvenes a estudiar y la mayoría son de estrato medio y medio bajo. Los poquitos carros que llegan son los de los profesores, de los directivos, uno que otro que tendrá una facilidad y unos cacharritos. Pero vale la pena que se tenga en cuenta esta situación. Los jóvenes salieron desde la avenida Circunvalar a la altura del asilo. Allí hicieron una protesta, bloquearon la vía, mantuvieron la vía bloqueada varios minutos y luego empezaron a caminar en el sentido norte-sur, sobre todo la avenida Circunvalar.
hubo que hacer desvío incluso por las medidas del Sinú, posteriormente en la 41 van rumbo para la alcaldía de la ciudad. Obviamente cuando llegue ya no van a encontrar nadie, de hecho ya no debe haber nadie. Pero es una forma, como en estos momentos se le está diciendo a la administración municipal, ojo con lo que están haciendo y respeten los derechos de esos jóvenes, o por lo menos acondiciónenle para que no tenga absolutamente ningún tipo de problema. Son las 12 del mediodía, 27 minutos. Y antes del cierre, señalar varias cosas. La primera, la Contraloría General de la República, haciendo un informe de seguimiento a la ley de víctimas, óigase bien, dijo que hacen falta 33,6 billones para garantizar derechos a la indemnización y a la vivienda. Ya quiero ver de dónde van a sacar ese billete. Para la Contraloría debe ampliarse el periodo de vigencia de la ley para enfrentar adecuadamente el impacto financiero del crecimiento del registro único de víctimas y cumplir cabalmente con la reparación integral. Eso es cierto. Así lo dejó consignado el organismo de control en su informe anual al Congreso de seguimiento a la política pública de asistencia, atención y reparación de víctimas del conflicto armado. El informe señala que desde hace 5 años la apropiación de recursos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado es cercana al 2% del presupuesto general de la nación. En atención a los cambios que ha mostrado la realidad frente a los supuestos que se tenían, la Contraloría propuso actualizar el plan financiero que acompaña la ley 1448 del 2011 a la luz del universo actual de las víctimas y de los costos reales de las medidas de asistencia, atención, reparación integral contenidas en la ley. Se sugiere que se piense en ampliar el periodo de vigencia de la ley para enfrentar adecuadamente ese impacto financiero. Allí se han encontrado que aunque aumentó la cantidad de ayudas humanitarias entregadas, así como el número de grupos familiares beneficiados, pero el promedio de ayudas por familia disminuyó. Porque es que hay muchos más y están saliendo silenciosamente a presentarse y a mostrarse como las víctimas que están reclamando ahora reparación del Estado con base en la denominada ley de víctimas. 12 del mediodía, 29 minutos. A todos ustedes, un feliz almuerzo. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio, 38 grados.